Juan Torres no era un novato. Había visto tormentas, accidentes y hasta animales cruzando la vía en plena madrugada. La carretera era su vida, su hogar y su refugio. Allí, entre el asfalto y el rugido del motor, encontraba una paz que pocos comprendían. Durante más de 20 años, recorrió el país en su tráiler, el Valiente, conociendo cada curva y cada silencio de la noche. Cada viaje era una historia, cada parada un recuerdo. Aquella noche del 11 de junio de 2025, la oscuridad era absoluta, solo rota por los faros de su camión. El aire parecía más denso, como si la noche pesara sobre sus hombros. Todo parecía normal. Café en mano, revisión de rutina, y la radio como única compañía. El ritual de cada noche, repetido hasta el cansancio. Pero un frío antinatural se apoderó de la cabina, y el silencio se volvió inquietante. El vaho de su aliento flotaba en el aire, más denso de lo habitual. Un parpadeo en el tablero, un crujido extraño, y la sensación de ser observado lo pusieron en alerta. El corazón le latía más rápido, aunque intentaba convencerse de que era solo cansancio. Miró el asiento vacío y el retrovisor, nada, solo la negrura interminable. Ni una luz, ni un alma en kilómetros a la redonda. El silencio de la radio, antes reconfortante, ahora era opresivo. El zumbido del motor parecía ahogarse en esa quietud. Entonces, lo escuchó, un susurro, apenas un murmullo, como si la cabina misma hablara. Era un sonido que no venía de la radio ni del motor. Apagó la radio, pero el susurro volvió, más claro, aunque ininteligible. Era como si alguien intentara comunicarse desde otro mundo. Un escalofrío recorrió su espalda. No era miedo, aún, sino confusión. ¿Estaba perdiendo la razón? ¿O la noche le jugaba una mala pasada? Solo, a cientos de kilómetros de cualquier pueblo, Juan se preguntó, ¿de dónde viene esa voz? El silencio era tan profundo que podía oír su propia respiración. La noche, su vieja amiga, le mostraba un rostro desconocido y aterrador. Algo había cambiado, y la carretera ya no era la misma. El viaje rutinario se transformaba en una pesadilla inexplicable. El miedo comenzaba a filtrarse, lento pero implacable. Algo, o alguien, lo acompañaba en la oscuridad. La sensación era tan real que casi podía sentir una presencia a su lado. Y la carretera, por primera vez, parecía tener vida propia. Juan supo, en ese instante, que esa noche no sería como ninguna otra. ¿Cuál es su emergencia? Por favor, hable con claridad. El miedo de Juan creció, apretando el volante con fuerza mientras sentía que el aire se volvía más pesado a su alrededor. Los susurros se volvieron un murmullo constante, llenando la cabina de voces imposibles que parecían venir de todas partes y de ninguna. El frío era tan intenso que podía ver su aliento, como si la noche misma se hubiera colado en la cabina. Y el volante parecía de hielo. Temblando, marcó el 911, esperando que alguien pudiera ayudarlo. Cada tono de espera era una eternidad, el sonido retumbando en sus oídos como un reloj que no avanzaba. Señor, necesito su ubicación exacta y que me describa lo que ocurre. Cualquier detalle puede ser importante. ¿Cómo explicar lo imposible? Juan apenas podía hablar. Estoy en mi tráiler, en la carretera federal. No estoy solo aquí. Algo está conmigo, pero no sé qué es. Señor Torres, ¿está ahí? Por favor, no cuelgue. Bájate de la carretera. Bájate de la carretera ahora, es peligroso. Un grito ahogado, el sonido de algo cayendo. Y luego, silencio absoluto. El miedo llenó el aire. La operadora insistió, repitiendo su nombre, pero no hubo respuesta. La llamada se cortó, dejando solo un registro de audio y un misterio sin resolver. En la central quedó grabada la última comunicación de Juan Torres, un eco de su desesperación. Un testimonio de terror inexplicable que aún pone los pelos de punta a quienes lo escuchan. Así terminó la última llamada del trailero fantasma, dejando tras de sí solo preguntas y un escalofrío en la noche. Juan Torres está ahí. Abra la puerta, por favor. ¿Me escucha? Necesitamos asegurarnos de que está bien. La policía llegó al lugar tras rastrear la llamada de auxilio. El ambiente era tenso, la carretera desierta y el silencio solo era interrumpido por el zumbido de los motores. Encontraron el tráiler detenido, motor encendido, luces prendidas, pero sin rastro de Juan.
Todo parecía normal, como si el conductor hubiera bajado solo por un momento. La puerta estaba cerrada por dentro, sin señales de entrada forzada. Era como si nadie hubiera salido ni entrado. Rompieron el cristal para entrar, temiendo lo peor al no recibir respuesta. Todo estaba en orden, el café aún tibio, documentos en su sitio, el teléfono en el suelo como si hubiera caído de repente. Nada indicaba una pelea o huida, pero Juan había desaparecido, como si se hubiera desvanecido en el aire, dejando tras de sí solo el eco de su ausencia. Revisaron el camión y los alrededores con perros y linternas, sin encontrar pistas, ni un solo indicio de hacia dónde pudo haber ido. No había huellas, ni ropa, ni señales de que hubiera salido. El suelo estaba intacto, como si nadie lo hubiera pisado. La desaparición era total y lógica. Nadie podía entender cómo alguien podía esfumarse así. El camión, vacío y silencioso, se convirtió en el epicentro de un enigma que nadie podía explicar. ¿Cómo desaparece un hombre de un vehículo cerrado en medio de la nada? La pregunta quedó flotando en el aire. La policía no tenía respuestas, el misterio solo crecía y la incertidumbre se apoderaba de todos. El valiente quedó como un monumento a la última noche de Juan Torres, testigo mudo de un misterio sin resolver. Al analizar la grabación, los susurros eran reales, no producto de la imaginación. La llamada al 911 se volvió la pieza clave de la investigación. Los expertos limpiaron el audio y descubrieron voces en arameo y latín arcaico, lenguas imposibles en ese contexto. El análisis espectrográfico mostró frecuencias infrasónicas, capaces de provocar miedo físico. Las frases se repetían en bucle, como un encantamiento. La frase final, "Bájate de la carretera", tenía una resonancia antinatural, como una imitación sin alma. La grabación no resolvió nada, solo profundizó el misterio. Era una prueba tangible de un fenómeno que desafiaba la lógica. Un eco de lo paranormal que seguía resonando mucho después de la llamada. Nadie podía explicar cómo esas voces llegaron ahí. El caso de Juan Torres se volvía cada vez más inquietante. La evidencia solo alimentaba el terror. Sin explicaciones lógicas, la investigación recurrió a lo paranormal. Creemos que Juan encontró espíritus atados a ese tramo de carretera, quizás víctimas de tragedias pasadas. Las carreteras solitarias pueden ser imanes para energías residuales. Los susurros eran intentos de comunicación o tormento, usando lenguas antiguas para infundir terror. Bájate de la carretera pudo ser advertencia o trampa, una orden maliciosa para sacarlo de la seguridad de su cabina. La desaparición desde un camión cerrado sugiere una abducción espiritual, un secuestro a otra dimensión. Otros traileros reportaron sensaciones extrañas, caídas de temperatura y susurros en ese tramo. Algunos vieron sombras fugaces, reforzando el patrón paranormal. Para los creyentes, Juan fue tomado por entidades de la carretera maldita. Bájate de la carretera. El caso se convirtió en leyenda entre los conductores. El miedo era real, y la carretera, más peligrosa que nunca. El misterio seguía sin respuesta. Otros apuntaron a teorías de conspiración, experimentos secretos del gobierno. Juan pudo ser víctima de pruebas militares con armas sónicas, usando frecuencias para inducir terror. La carretera desolada era el lugar perfecto para experimentos encubiertos. Los susurros en lenguas muertas serían parte de una guerra psicológica. Bájate de la carretera. Podría ser una instrucción directa, no una orden espectral. Quizás, al salir del camión, fue capturado por personal militar y desaparecido. El camión cerrado sería una puesta en escena para desviar la atención. Si una agencia poderosa estuvo involucrada, pudo encubrir todo. En este escenario, Juan fue víctima del poder y el secreto. El misterio se volvía aún más oscuro. Una tercera teoría admite que no sabemos nada. Juan se topó con lo inexplicable. Podría ser un fenómeno interdimensional, un fallo en la realidad o contacto con una inteligencia desconocida. La carretera pudo ser un punto débil entre mundos. Los susurros serían fugas de otra realidad, captadas por Juan como una antena involuntaria. Quizás la cabina fue un nexo entre dimensiones y Juan cruzó un umbral invisible. No fue secuestrado ni se desvaneció. Simplemente dejó de existir aquí y apareció en otro lugar. Esta teoría es la más inquietante porque enfrenta nuestra ignorancia. Sugiere que el universo es más extraño de lo que imaginamos. El caso de Juan es una advertencia.
Lo desconocido acecha en los lugares más solitarios. Un paso en falso puede llevarnos más allá de la realidad conocida. El misterio de Juan Torres se propagó entre los traileros, convirtiéndose en advertencia y leyenda. Para nosotros, su historia era real, un eco de nuestros propios miedos en la carretera. En paradas de camiones, la leyenda del trailero fantasma se contaba en susurros. Conductores compartieron historias, radios con música extraña, figuras en la oscuridad, sombras fugaces. La desaparición de Juan validó estos relatos, creando un mosaico de actividad paranormal. La ruta donde desapareció ganó fama de maldita. Muchos la evitan, otros viajan en convoy. Bájate de la carretera. Se volvió un código oscuro, un recordatorio del peligro. La historia de Juan humanizó el miedo, convirtiéndolo en leyenda viva. Memoriales improvisados surgieron en el lugar, con cruces y mensajes. La leyenda de Juan Torres viaja con cada trailero en la noche. Años después, el caso de Juan Torres sigue sin resolverse. Su expediente yace olvidado, catalogado como desaparición inexplicable. El tráiler, el Valiente, permanece abandonado, cubriéndose de polvo y secretos. Las teorías abundan. Espíritus, experimentos, portales a otros mundos. Ninguna explicación es concluyente. El misterio crece con el tiempo. Para la familia, Juan no es leyenda, sino un esposo y padre que nunca volvió. Su ausencia es un recordatorio del velo delgado entre lo cotidiano y lo inexplicable. La carretera guarda la verdad, testigo silencioso de la última llamada. Cada vehículo que pasa es un eco del viaje de Juan, y mientras la carretera exista, la pregunta seguirá: ¿qué le pasó realmente a Juan Torres en la oscuridad de esa noche?